Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre Eve Uart. Eve Ward nació en Moreno, provincia de Buenos Aires, el 2 de diciembre de 1936. Fue una escritora y docente argentina desconocida en el momento de la producción y recuperada luego de su fallecimiento gracias a la labor y al impulso de sus varios alumnos. Estudió filosofía en la UBA, donde comenzó a vincularse con el mundo de los libros y la escritura, práctica que ella misma ha contado en entrevistas que no formaba parte de su crianza. Después de terminar la licenciatura, se desempeñó como docente en colegios en la UBA y también comenzó a dictar talleres literarios en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Además, fue colaboradora de diarios y revistas como por ejemplo El País de Montevideo. Como mencionábamos, la obra fue recuperada más hacia la última etapa de su vida, cuando ella en realidad ya estaba retirada, antes de 2010, que fue cuando se publicaron sus cuentos y novelas de 1962 a 2004 en el volumen de Relatos Reunidos. Eve solo había sido publicada en pequeñas ediciones que circulaban más que nada en los ámbitos de letras y de la facultad, digamos como una autora de nicho. De nicho, exactamente. En sus talleres literarios, sus alumnos pudieron no solo aprender y tomar sus consejos, sino recopilar su sabiduría. De allí que la escritora Liliana Villanueva, discípula de Eve por 10 años en estos talleres, compiló muchos momentos de estas clases en Las clases de Eve Uart, que es un libro que salió en 2015, y en este volumen demuestra que Eve no se ocupaba de bajar línea en cuanto a la escritura, sino que abría espacios de discusión para reflexionar acerca del lenguaje, la construcción de personajes, el cuento, la crónica, el monólogo interior, el humor en la literatura y sobre todo la importancia de la observación, que es como su marca personal. Ella misma decía: todo arte es el arte de escuchar. Cuanto más miro, más salgo de mi prejuicio. Es difícil mirar lo real sin postergar el juicio, pero para escribir es necesario hacerlo. En 2019 se publicaron sus novelas completas y otro volumen de cuentos completos de manera póstuma, ya que Eve falleció a los 81 años luego de una serie de enfermedades que transcurrieron en 2018. En 2020 se publicaron sus crónicas completas y poco más tarde una colección de 3 novelas inéditas escritas entre 1980 y 1990 bajo el título de El amor es una cosa extraña. Entre sus textos más destacados figuran los volúmenes de cuentos Dios, San Pedro y las Almas de 1962, La gente de la Casa Rosa, cuyo personaje principal es Haroldo Conti de 1970, y que es muy curioso porque me puse a investigar si ellos habían sido amigos o algo, porque ella lo había incluido como uno de sus personajes, y porque también, y ahora vamos a ver en un ratito, que Haroldo Conti fue uno de los únicos escritores que habló acerca de la escritura de Eve. Y no eran amigos, simplemente compartían estos círculos, pero no tenían una relación estrecha de amistad. O sea, se leían mutuamente, pero no... Y dijo, te quiero mi libro. Claro, te quiero mi libro. Bien, después tenemos El budín esponjoso de 1976, La luz de un nuevo día de 1983, Mudanzas, que es una novela de 1985, Camilo asciende de 1986, Memorias de un pigmeo de 1990 y Guiando la hiedra de 1997, entre muchos otros porque era una escritora muy prolífica de cuentos. La mayoría de los relatos de estos volúmenes fueron luego recopilados en Relatos Reunidos, que salió en 2010, donde ya sí obtuvieron el reconocimiento merecido, como les comentábamos. Estos textos le brindaron algunas distinciones, como el Premio Fundación, el libro al mejor libro argentino de creación literaria en 2011 por Los Relatos Reunidos, el Premio Conex al Mérito en 2014 y el Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas, que obtuvo por su trayectoria en Chile en 2017. Y antes de empezar a charlar acerca de algunos cuentos que les trajimos para hoy, queríamos abordar, ¿no?, de manera general cuáles son las cosas, ¿no?, que caracterizan a la escritura de Eve, justamente porque está este libro, ¿no?, de Liliana Villanueva, que es muy conocido, en el que además, ¿no?, de presentarse los consejos que ella daba en las clases, se hace también una reflexión acerca de su escritura. Los cuentos de Eve abordan la temática general de lo cotidiano. En distintos artículos y entrevistas se la llama la escritora de la observación, porque sus relatos se centran en lo banal del día a día, evitando glorificar la realidad o tratar temas o reflexiones trascendentales. En este sentido, ella cuenta en varias entrevistas, y bueno, están muchas disponibles en YouTube, así que se las recomiendo, que no tenía una rutina de escritura estricta, no escribía todos los días, ni se ponía como una hora estricta de horas para escribir, sino que prefería hacerlo según su estado de ánimo, para que el resultado sea siempre el texto a partir de las ganas y no de una obligación. Por eso recomendaba no obsesionarse con buscar palabras elaboradas o que no aparecieran en el lenguaje oral, o como obsesionarse con esto de, vieron que quizá por ahí, a diferencia de Julio Cortázar, ¿no?, que
tenía esta fama de que escribía un cuento y por ahí lo masticaba hasta que cada palabra sea la palabra justa, como que ella era más libre en este sentido, como que quizá la primera opción que salía, si salía era por algo, ¿no? Iba a decir que lo de la cotidianeidad me parece que es interesante, esto de que no haya reflexiones trascendentales, porque justamente a veces lees un cuento de Bebe Ward y te quedas como, ¿y? Claro. ¿Y qué pasó? Y Sí, ella como sí. que nunca te lo cierra, no te vas a decir como, bueno, y esto te lo cuento porque tal cosa, sino es como, bueno, esto es un pedacito de algo que sucedió y ya Exacto. está. Y como toma lo que quieras de acá o llévate una enseñanza si te dio una enseñanza y si no, bueno, es algo que pasó, qué sé yo, te lo estoy contando. Exactamente. Y vas a acordar como este cine que se llama Slice of Life, que es como mostrar esto, un pedacito de vida y no necesariamente tiene que haber alguna reflexión detrás. En muchos casos sí, pero como que siento que ahora está más la tendencia a esto de hacer como que haya algo más trascendental. Sí. Pienso, por ejemplo, en esta película que fue nominada a los Oscars ahora, Perfect Days, que bueno, muestra un pedazo de la vida de un señor japonés. Hay otra que vi hace poco que se llama Hojas de Otoño. Pero siento como que no sé, siempre hay una melancolía y viste como te muestran Claro. los días y siempre hay alguna reflexión sobre los vínculos o cosas así. Y eso es como no. Literalmente te cuento algo que sucedió y bueno, ya está, pasó Sí. esto. Sí, es verdad que la tendencia hoy en día, o como más llevarlo al extremo de como, bueno, el mensaje que sea tan claro que nadie se lo pierde, ¿no? Como, bueno, algunas de las pelis que estaban nominadas al Oscar tenían este estilo que no es que una cosa esté mal y otra esté bien, pero por ahí pasa en los cuentos de Eve o en este tipo de películas que es más con lo que el lector quiere quedarse, ¿no? Lo que el espectador encuentra de placentero en ese cuento o en esa película y después cada uno extrae como su conclusión, pero no es que la película te lo va a tirar en la cara, ¿no? Y en relación a esto pensábamos en Clarice Lispector, ¿no? Que en su momento cuando hicimos su capítulo, ¿no? Allá lejos y hace tiempo, cuando me acordé de esto dije, che, ¿hace cuánto que grabamos este capítulo? Habíamos comentado, ¿no? Que ella también escribía a conciencia y que tenía esta fama del no estilo, ¿no? Como que muchas veces pasa que estas escritoras cuando no tienen por ahí como este estilo tan particular que se inserta en otro, como por ejemplo podemos decir Mariana Enríquez es una escritora de fantástico o de terror gótico, lo mismo Samantha Schweblin, entonces como que las tienden a tildar de pertenecer a este no estilo, ¿no? Como que no están, como si no contasen nada. Quizá no es la mejor etiqueta del mundo, pero se refiere por ahí a esto que decíamos de que el lector se lleva de estos relatos lo que encuentra y no son relatos que concentren, digamos, por ahí particularidades de así géneros establecidos, sino esto, mostrar un pedacito de un suceso que le puede pasar a cualquiera y que forma parte del día a día, ¿no? de cualquier persona. Igualmente, o sea, esto del no estilo es raro. O sea, como que cómo se conseguiría un no estilo. Siento que es como el objetivismo, ¿no? Como intentar hacerlo lo más objetivo posible y que no me parece posible la escritura. Y aparte del estilo de Eve, justamente me parece que es un estilo muy marcado. En tanto lo lees y como que tiene un humor muy extraño. Sí. Que cada tanto decís como, ¿qué está diciendo? ¿Qué está hablando? Que, por ejemplo, si lo comparamos con Clarice, como que es súper distinta la manera de narrar, ¿no? Por más de que se queden en esto de lo cotidiano. Así que, no sé, la crítica que labure un poco y se fije que otra la etiqueta. Crítica cuando no hay... o sea, no hay etiqueta para ponerle, tiene que inventar una etiqueta y es como, ay, no estás siguiendo los lineamientos de nada. Bueno, no estilo. Pero bueno, si quisiéramos contar el argumento de alguno de los textos de Eve, podríamos pensar en el cuadro de costumbres, ¿no? Que es por ahí un género establecido, como los que le gustan a la crítica. Porque antes de mencionar, ¿no? una historia o tener como una trama, importa cómo miran los personajes, cómo el narrador mira a los personajes y cómo esa mirada describe el mundo del relato. Estas son cosas que van en línea con esto que decíamos de que el lector extraiga lo que quiera, porque en realidad no se puede transferir del todo, ¿no? Como un modo de mirar o un modo de ver, sino que el lector como que lo tiene que interpretar. Y lo que va a hacer Eve es como presentar por ahí una escena, narrarla obviamente de manera muy bella y con su estilo particular que ahora vamos a ir viendo y bueno, cada uno tiene como que conocer a ese personaje a partir de ese pedacito, ¿no? de vida que ella nos presenta. Bueno, como decíamos, también tiene un tono simple, humorístico, un poco extraño, siempre persiste esta mirada y podemos pensar en una mirada marciana, que fue lo que dijo Haroldo Conti, en el sentido de pensar en el extrañamiento, ¿no?
Él dijo, su escritura es tan simple que por momentos parece infantil, pero de simpleza en simpleza uno penetra en honduras y laberintos donde solo puede avanzar si se participa de la magia de ese nuevo mundo. Ni aclara ni completa una realidad conocida, revela, o mejor dicho, ella misma es una realidad única, distinta. Le tiro flores. Y aparte, Haroldo Conti también tiene como un estilo así muy parsimonioso, por decirlo de alguna manera, como que tampoco te va a llenar de vericuetos, como bastante llano, entonces creo que también por ahí se identificaba con este no estilo. Sí, quizás sí, por eso se leían mutuamente. Pero bueno, recomendamos a Haroldo Conti si no lo leyeron. Comenzamos con el primer cuento que les trajimos, que tiene un nombre muy gracioso, que se llama El budín esponjoso. Y es uno de los cuentos que se considera uno de los mejores de Eve y es muy lindo. Yo la verdad que no lo había leído con anterioridad, pero cuando lo leí me hice inmediatamente muy feliz, así que a veces nosotros venimos acá y tratamos, viste, cosas medio pum para abajo. Hoy es pum para arriba. Así que... Bueno, básicamente en este cuento tenemos una mirada narrativa infantil, ¿no? Un poco en línea con esto que decía Haroldo Conti, solo que acá sí es claramente una niña, ¿no? La que nos está transmitiendo lo que sucede. Y si uno tuviese que decir, bueno, ¿de qué se trata el cuento? Se trata de una nena que quiere hacer una torta, ¿no? Quiere replicar una torta que comió una vez que se llamaba Torta Paradiso y le pareció como la más rica que comió en su vida. Entonces dice, bueno, la voy a hacer porque quiero merendar algo rico hoy a la tarde. Pero obviamente es una nena y obviamente la madre no la deja ensuciar la cocina y la torta no le sale como ella había idealizado. Y eso es todo lo que pasa en el cuento. Sí. No hay por ahí como una intriga o algo así como que uno termina el cuento y se queda como, cute. Hice una torta y le salió mal. Hice una torta y sale mal. Me hizo acordar mucho a mí misma de niña, porque yo era niña cocinera también. Y yo esperaba que se fueran mis padres y ahí agarraba las cosas y hacía el desastre. Entonces ni siquiera pedía permiso. Esta niña por lo menos dijo, che, mamá, ¿puedo hacer un budín? Sí, es verdad, es verdad. Hizo caso, porque la mamá la confinó a otro espacio a hacer el budín y ella fue ahí sin chistar. En el cuento, ¿no? Se juega mucho esto del humor, como el tono tierno, ¿no? Que tiene la nena, que es como muy dulce. Y acá les trajimos un pedacito, que es el inicio del cuento, que vos te quedás como, no puede ser que una nena se exprese de esta manera. Dice, yo quería hacer un budín esponjoso, no quería hacer galletitas porque le falta la tercera dimensión. Uno come galletitas y parece que le faltara alguna cosa, por eso se comen sin parar. Las galletitas parecen hechas con pan rallado reconstituido. Los únicos que saben comer galletitas como corresponde son los perros. Las cazan en el aire, las destrozan con un ruido fuerte y ya las tragaron en un suspiro, levantando un poco la cabeza. Tampoco quería hacer un flan, porque el flan es un protoalimento y se parece a las aguas vivas. Ni un bizcochuelo borracho, que es una torta ladina. Es una masa a la que se le pone vino. Uno va confiado esperando sabor a torta y resulta que tiene otro, un gusto fuerte y rancio. ¿Qué dice? Excelente, no. Las comparaciones que hace son impecables. Sí, a mí me pasó esto de que no lo había leído y como había leído ya otras cosas de Everward, por ahí no me sorprendió el tono de una adulta, ¿no? Entonces como que yo pensé que era una narración desde la adultez y que hablaba así como de esta manera tan extraña, pero en teoría es como que, bueno, está como reconstruyendo ese momento donde era una niña, pero es verdad que usa palabras que uno dice, ¿de dónde sacó esto? Para una nena como esto decir que es un protoalimento el flan y que se parece a las aguas vivas. Exacto. No, y sobre todo de tener por ahí como tanto conocimiento, ¿no? De estas particularidades de los sabores de cada cosa, ¿no? Que cuando uno es niño es como que más comes porque rico, comes, feo. Tipo dulce, salado, adentro. Como mucho uno tiene por ahí mania con alguna que otra textura, pero en general no te pones a pensar como, ay, la torta borracha tiene gusto rancio, en cambio la torta esponjosa, bueno. Y un poco las comparaciones a mí me recordaron cuando lo leía a Lorrie Moore, ¿no? En esto de generar una escena o una imagen visual como medio bizarra, ¿no? Y como que vos decís, ¿cómo se le ocurrió esto? De algo muy simple, ¿no? O sea, de una nena que nos está presentando, ok, yo quiero cocinar esto, ni esto, ni esto, ni esto, sino esto. Y la que más me gustó es la de que compara el flan con un agua viva, porque... Yo detesto el flan justamente por la textura que tiene, porque es como baboso. Y cuando la gente come flan o pudín de pan, me quedo. No, qué rico el budín de pan. Pero el budín de pan no es baboso.
Pero esto Es masacote. no me gusta. Me gusta porque aparte pienso que le estoy haciendo un favor al restaurante comiéndome su pan viejo. Sí, igual ahora me enteré que el otro, o sea, mi abuela se vende pan muy seguido y antes en la panadería le regalaban el pan viejo, o sea, el pan viejo, ¿no? Como el pan de ayer para que lo haga. Ujú. Y se lo daban gratis porque vos se lo estás sacando Ujú. de encima, si no lo tienen que tirar. Y ahora se lo cobran. Nah. Dale, ratas. Iba a decir igual con lo del flan, veo gente muy que no sabe cómo se hace un flan en TikTok y dicen que, por ejemplo, hay un postre que se llama no sé qué, ay, ahora se me fue el nombre. Es como una especie de crema pastelera que la cortan, es como muy espesa, la cortan Ah. y la fritan. Es un postre típico de España. Ay, ni idea. Y decían, no, es lo mismo que un flan eso, como diciéndole, ¿para qué vas a hacer todo eso si es lo mismo que un flan? Claramente no es un flan, chicos, o sea, es una crema pastelera que no es igual que un flan, después No. la hacen espesa y después lo fritan, o sea, ¿vos te parece que eso es un flan? Vos cuando comés flan pedís eso. Me re enojó, digo, ¿por qué tienen que comparar con cualquier cosa? Mejor con Totalmente. un agua viva, se parece más. A un agua viva sí se parece por la textura. Pero bueno, ahí no nos van a bañar de flan talk. Me quiero ir de planta. Nadie sabe nada. Bueno, y justamente ¿no? Con esto que decía Sofi, nos preguntamos si el discurso, ¿no? Por cómo empieza el cuento, es verdaderamente el discurso de un niño o si en realidad nos está transmitiendo esto a posteriori, ¿no? O sea, recordando este momento. Sobre todo porque los niños, hasta que adquieren como la capacidad de comunicarse, ¿no? con mayor complejidad, lo único que hacen es presentar qué es lo que quieren. Ujú. Y esta nena comienza el cuento diciendo como yo quería hacer esto, pero después empieza a hacer toda una descripción tan compleja que no pareciera ir, ¿no? con ese discurso por ahí más simple del niño. Ujú. Y tiene como este excursus que me parece muy típico también de Ward, como de Ujú. empezar con una idea y después Sí. empezar a hablar de cualquier cosa y vos decís, ¿qué del perro que come galletitas? No querías hacer un budín, ¿qué estás diciendo? Exactamente. Bueno, y en cuanto a la torta Paradiso, la buscamos y efectivamente existe la torta, ¿no? Es una receta de Lombardía, que es esta zona de Italia, y es un bizcochuelo esponjoso que en general se prepara para celebrar la llegada de la primavera en Italia. Y en un momento en el cuento ella describe, ¿no? Cuando nos está transmitiendo cómo fue que probó esta torta y dónde venía, que venía en una caja con una ilustración de un hombre y una mujer muy elegantes. Y ahí buscando hay una publicidad de Terrabuzzi de 1929, que se la vamos a dejar por acá, donde se ve a una pareja justamente y es una publicidad de una torta Paradiso. Ujú. Y en el cuento dice, en la caja vi una figura de una mujer con un vestido largo, no recuerdo bien si era una mujer y un hombre o una mujer solamente, pero si era una mujer solamente, estaba esperando a un hombre. Nuevamente una reflexión que no sé si un niño haría, Ujú. ¿no? Como en este Sí o sí, contexto. pero como por pensar, no sé, como sí o sí tiene que haber una pareja, no sé, hay una mujer, tiene Claro. que tener un novio, tiene que tener un Sí. marido, entonces como que bueno, tiene que venir el hombre, pero por cómo lo planteas como que te quedas como, ¿qué? ¿Por qué la mujer de la torta? Exactamente. En la publicidad de Terrabuzzi de 1929 en realidad es una pareja, o sea, es esta pareja, ¿no? Vestidos elegantes y hay unos niños también Ujú. en la portada de la cajita de la torta. Pero bueno, me llamó la atención porque quizá era algo que Eve había visto, ¿no? Ujú. Que se seguía vendiendo en la época en la que era niña y quizá lo retomó de ahí. Y me hizo pensar un poco, ¿no? En esta reflexión de género que nos presenta la nena. Y ahí buscando, ¿no? Eve es quizá una de estas escritoras que se ubica dentro de quienes no se posicionan frente al feminismo, ¿no? O sea, ha salido a decir que no estaba en contra, pero que tampoco lo sentía como algo cercano. Y esto sucedía mucho en las escritoras de la época del siglo XX, como que por ahí se dividían entre las que eran más políticas, ¿no? Como quizá Alfonsina Storni o Salvadora Medina Rubia, que tenían como su parte dentro de la lucha, mismo Victorio Campo, y las que se situaban como al margen, ¿no? Y de hecho no había mucho trabajo de la crítica a partir de los cuentos de Eve. Y eso me sorprendió, ¿no? Si quizá como dentro de todo lo que fue este revival de escritoras argentinas que hubo en el siglo XXI, quizá fue como que se quedó por fuera, ¿no? De ese canon por no haberse inmiscuido, ¿no? En la lucha por o no haberse pronunciado a favor de estos temas, ¿no? Ujú.
No sean tibios porque después no venden. Después no venden. Sí, en cuanto a esta reflexión que plantea de la mujer, a mí no sé por qué se me hizo muy Puig esta parte. Como que me imaginé a Molina como hablando de esto, como diciendo, ay, sí, me compré una torta que tenía una mujer y si estaba sola estaba esperando un hombre. Totalmente. Siento que eso es lo que él escribiría en esta forma porque como que el personaje tiene como estos estereotipos de género muy marcados, ¿no? Entonces como que si sos mujer, tiene que ser una mujer espléndida, ¿no? Y si es una mujer espléndida, tiene que tener un varón. Entonces me dio como esta sensación y en el cuento vamos a ver que son todas mujeres las que aparecen, ¿no? Porque está ella con su mamá y aparece después una vecina. Tal cual. Entonces también como que siento que es ese ámbito donde por ahí como justamente no le inculcan algo político a esta niña, pero por lo que ve es como que va aprendiendo y absorbiendo estas cosas. Tal cual, sí, además muy típico, ¿no? Del ser niño, esto de uno consume lo que está presente y quizá el niño de esa época estaba como rodeado, ¿no? De todos estos estereotipos en publicidades, mismo en prestarle atención a tu familia y por ahí no salir por tu cuenta al mundo para tener tus propias ideas acerca de estos temas, ¿no? Entonces, bueno, describe, ¿no? En cuanto a la torta paradiso. La torta paradiso era tan esponjosa como nunca volví a comer nada igual. No es que se deshiciera en la boca, apenas se masticaba suavemente y uno sentía que todos los procesos de masticación, deglución, etc. eran perfectos. Además, no era como las galletitas que son para comer cuando uno está aburrido. Era para pensar en la torta paradiso alguna tarde y comerla alguna tarde de lindos pensamientos. Cuando vi la receta budín esponjoso, dije, con esto voy a hacer una cosa semejante. Le pedí a mi mamá que me dejara usar la cocina económica para hacerla. me da mucha ternura, porque encima, desde este momento, ¿no? Que ella anuncia que encuentra la receta del budín esponjoso, vos te quedás pensando como, ok, la torta paradiso es como una torta esponjosa, pero no está es replicando, no es la torta paradiso, pero ella es como súper optimista, ¿no? En esta instancia piensa que va a poder replicar esa experiencia que como la describe es perfecta, ¿no? Única, o sea, todos los movimientos de masticación, todo es ideal y es el momento perfecto para ella para comer esta torta, pero nunca se le cruza que como no está siguiendo la misma receta, quizá no le va a salir igual, ¿no? Y como lector, ¿no? Y sobre todo desde por ahí un rol más adulto, uno empieza como a reconocer esta inocencia de la nena y cómo quizás se va a transformar en una desilusión, ¿no? Y en ese sentido el cuento empieza a tener como una atmósfera medio nostálgica porque es como que la vas acompañando a la nena en su error, que obviamente no es un error muy grave, pero como que da mucha ternura ese optimismo y saber que quizá las cosas no van a salir como ella espera, ¿no? Me parece interesante cuando describe esto de cómo va masticando la torta, acusa, etcétera, que es como antiliterario, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es como para poner eso, no pongas nada, termina de describir o sacalo. Y acá como que este etcétera siento que queda como justamente como el poder de síntesis de un niño, ¿no? Como en vez de terminar de contar como, bueno, ya está, me aburrí, vamos a otra cosa. No sé cómo sigue el proceso, pasamos al siguiente. Tal cual. Y nos presentan este intercambio con la mamá, ¿no? Luego, porque obviamente necesita asistencia porque es una niña para hacer esta torta y la mamá no la deja usar la cocina económica ni el horno de pan para hacerla, sino que la manda a cocinar a una especie de calentador, ¿no? Que tienen en un galpón que funciona con brasas, ¿no? Lo cual la primera vez que leí el cuento dije como, bueno, medio peligroso para un niño, ¿no? Porque justamente lo que tiene la cocina económica o el horno de pan es que concentran, ¿no? Sobre todo la cocina económica, concentra las brasas adentro, entonces funciona tal cual un horno común. Y un horno de pan supongo que se refería a tipo el horno de barro, ¿no? Que también era muy común tener en una casa, que ese sí, bueno, por ahí es como más peligroso por una cuestión de que las puertas suelen estar calientes y qué sé yo. Pero bueno, la madre la manda a cocinar en este calentador. Que encima, o sea, me imagino como que no cocina igualitariamente todo la torta. Tal cual. Es como si uno, o sea, yo me lo imaginaba como cocinar una torta hornalla. En una hornalla, que el calor obviamente le va a dar de abajo mucho más fuerte y se va a quemar y no se va... Están las tortas Essen que venían en el recetario, pero tenés que hacerla como te dice... La receta de la cacerola, ¿no? Mr. Essen. Claro. Además las tortas y justamente los bizcochuelos, ¿no? Que tienen como todo este tema de la cocción que ante cualquier cambio de temperatura... Nunca me salió un bizcochuelo en mi vida. No, se repasman todo el tiempo.
Entonces como que era, como medio que la mamá la manda al muere, en el sentido de que como vos, querés hacer una torta, bueno, andá a hacerla al calentador, no me ensucies la cocina. Y acá pensábamos, ¿no?, en este choque del mundo de un adulto, ¿no?, y el mundo de un niño, porque para la madre lo que la nena quiere hacer es simplemente un hobby, ¿no?, una actividad para mantenerse entretenida, que se la va a sacar del medio, ¿no?, como un momento, y le importa más que no le ensucie la cocina, y en cambio, por lo que nos venía describiendo la nena, para ella replicar esta torta paradiso lo es todo, o sea, es como el sueño highlight, dorado. claro, o sea, se despertó, se lo propuso, se acordó de ese momento, la tarde es perfecta para replicarla y está pensando en ese resultado de volver a tener esa experiencia única de saborearla, ¿no? Bueno, y ahí entonces comienza el proceso de cocción y dice, hice el budín en una cacerolita que por su tamaño ni era apta para hacer sopa ni nada. Yo no conocía a esa cacerolita verde, sería de algún juego anterior cuando yo no había nacido. Y me da mucha gracia. Como lo cuenta ese, yo no conocía a esa cacerolita, como si fuera una persona, ¿no? Como nunca tuve el placer. Encima le dice cacerolita. Pero bueno, ¿no? Justamente por eso decíamos que ubicar, ¿no?, la narración en pasado nos lleva a pensar que quizá nos lo está contando desde la adultez, ¿no? Como un recuerdo muy claro de lo que fue esa anécdota en la que quiso hacer las veces de cocinerita y replicar esta torta que obviamente no iba a salir en la cacerolita. Y además va metiendo expresiones y se van sumando esta cuestión que decíamos de un lenguaje que no es tan cercano a cómo se expresa un niño normalmente, ¿no? Entonces continúa. Ya la cacerolita estaba al fuego con el budín esponjoso adentro, pero yo quería ver si ya estaba cocinado. Mejor dicho, quería ver cómo se iba cocinando, igual que un japonés que tenía un vivero y se levantaba de noche para ver cómo crecían las plantas. O sea, esta cuestión del japonés, ¿de dónde la sacó? Completamente random. Como que pareciera que estuviese haciendo referencia, ¿no?, como alguna anécdota o algo que... ¿por qué le prestarías atención a eso siendo niño? ¿No? Sí, o como que lo vio en una película, un cuento, Claro, algo y se lo quedó. tal cual. Y otra cosa que me da mucha ternura es que ya mencione a eso que está dentro de la cacerolita como el budín esponjoso cuando claramente no está ni cerca de serlo. Y llega una parte muy graciosa, ¿no?, que es cuando viene esta amiguita, que también es otro choque que tiene la protagonista porque como para ella es tanto el suceso, ¿no?, de hacer el budín esponjoso, lo quiere compartir con una amiga y a la amiga no le importa ni 5 esto del budín, ni comerlo, ni cocinarlo, ¿no? Entonces está ahí como mirando, tiesa. observando de lejos. Sí. Y encima como que parece que es un evento planificado, porque ella va a decir desde el día anterior le dije que tenía permiso para hacer el budín esponjoso y quedó en venir. Vino con cara de haber venido por no tener otra cosa mejor que hacer y participó en calidad de observadora reticente. Entonces como que estuvo todo un día pensando en esto. O sea, no es que se despertó y dijo voy a hacer el budín, sino que tuvo que pedir permiso por anticipado, avisarle a la amiga y al otro día recién podían hacer el budín. Entonces es como que es más todavía la planificación y la otra está ahí como... Está pesada. Sí, ¿por qué se logró hacer un budín y no compramos unos polvorones acá en la esquina? Y esta ansiedad, ¿no?, por ver qué estaba pasando con el budín, se va combinando con el control ocasional que hace la madre, porque tampoco aparece mucho, de que viene por ahí a decirle como no toques porque está caliente o Digo, a indicarle cómo cocinar porque parecería que no está presente el momento de la receta, ¿no? Exacto. Entonces anda a saber qué hizo la niña con eso. Exacto. Sí, eso es otra cosa que es muy llamativa del cuento, que el cuento salta, ¿no?, del deseo de ella de hacer el budín y replicar esta torta paradiso a el momento de la cocción. Como que no tenemos el momento de la mixtura preparación. de elementos, lo cual nada, es por ahí un salto en el tiempo que también va en línea con esto de pensar si ella no la está narrando a posteriori, ¿no?, desde la adultez, como recordando los momentos por ahí más graciosos de la anécdota, como el hecho de haberse despertado con el deseo de replicar esta torta, planificarlo, decirle a una amiga y cocinarlo en esta cacerolita donde claramente no iba a salir, ¿no? Y el final es muy cómico porque después de revisarlo una vez, ¿no?, y ver que obviamente no estaba cocinado, dice... Al rato lo abrí ya definitivamente porque no se podían sacar y poner las brasas a cada momento. El pastel se había puesto de un color marrón subido, se había replegado en sí mismo en todas direcciones, a lo largo y a lo ancho.
quedó como una factura marrón de esas que llaman vigilantes. Mi mamá dijo, es lógico, yo ya suponía. Yo pensé que era para los grandes la confección de soretes, era una cosa lógica e inevitable. Pero yo no lo comí ni nadie lo comió. Usted tampoco hubiera podido comer eso. Pobrecita. No. Esto es una secuencia muy graciosa de que ellos intentan abrir la cacerola sin quemarse y como se ve que no tienen repasador ni nada, están con un palo intentando meterlo por el medio de la manijita para poder levantarlo. Y me imagino la vecina ahí tipo, ¿por qué vine a hacer esto? Claro. ¿Quién me mandó? ¿Quién me manda? Y la mamá tirando este comentario, tipo, es lógico, yo ya suponía. Tipo, ¿Para qué la dejaste? ¿Por qué no la ayudaste? O sea, ¿por qué dejaste que la niña se frustre? Bueno, nada, obviamente la descripción final de cómo queda esa torta nos lleva a pensar en si alguna vez se les quemó algo. Uno se puede sentir identificado con esa decepción que uno siente cuando una receta no sale bien, sobre todo cuando la tenías tan idealizada y esperabas que sea como el highlight de tu tarde, ¿no? Porque obviamente uno cocina para saborear algo y acá no vas a poder saborear nada. Pero el final, ¿no? Cuando yo lo leí me hizo por ahí confirmar esta cuestión que veníamos diciendo de la narración posterior o desde la adultez de este momento de la niñez, porque dice, yo no lo comí ni nadie lo comió, usted tampoco hubiera podido comer eso, ¿no? Como refiriéndose a una segunda persona que hasta el momento no había aparecido, pero que nos hace pensar en... como que le está contando a alguien. Está contando una anécdota a alguien, ¿no? Cuando termina el cuento, el lector podría preguntarse entonces, bueno, ¿cuál es el sentido de la narración? ¿No? Esto que decíamos de que por ahí te cuenta algo y decís, entonces, ¿qué pasó? Y en este caso como que parecería que está como tratando de enfatizar justamente esta mirada que tiene la niña, ¿no? Donde una cosa minúscula puede convertirse como en lo más importante, pero que para el mundo adulto por ahí es como otro día más donde tiene que hacerse cargo de la hija, ¿no? Y dejarlo que pase algo. Como decía Eve, ella quería que con sus personajes uno pueda ver un poco más allá de lo que realmente vemos, los pequeños detalles nos dan una nueva idea de mundo. Y quizá, ¿no? En este cuento se presenta, como decíamos, una anécdota completamente banal e irrelevante que termina teniendo peso en el universo del relato, tanto para la narradora como quizá para su futuro, ¿no? Porque si pensamos que se lo está contando a alguien y lo recuerda con tanta vividez, ¿no? Con esas reflexiones complejas que nos mencionaba al principio, es porque, bueno, tuvo un peso, ¿no? Como que cualquier anécdota, por más de que parezca tonta o insulsa para lo literario, también puede ser materia, ¿no? de escritura, ¿por qué no? Y el lector, como nosotros veníamos, ¿no? Analizando y nos veníamos riendo, quizá con este cuento no tuvimos la oportunidad de mencionar como grandes teorías o traer a grandes críticos que hablaron de esto, pero sí nos pudimos como reír o empatizar o sentir que formábamos parte del mundo de esa niña por ese ratito. Y me parece como que es esto lo que ella no trataba de pregonar un poco en sus clases. Y aparte creo que es muy relatable. Mi mamá siempre cuenta que una vuelta con su hermano hicieron una torta para cuando volviera el papá del trabajo y la escondieron abajo de la cama y cuando la sacaron era una torta que estaba cruda. Ay, no. Y se la llevaron re contentos al papá. Y mi abuelo, que era un hombre que le gustaba cocinar, parece que cortó todo eso que estaba crudo y como que lo hizo a la sartén y quedaron tipo biscuits, así que le salvó la torta y hizo galletitas. Muy bien. Resolvió. Hombre que resuelve. Yo no recuerdo que me haya pasado, pero sí bizcochuelos pasmados. Nunca puede ser un bizcochuelo. El de cajita sí, pero el de cajita, el posta a posta y todos me dicen, pero tenés que agregar la harina al final. Sí, ya sé, ya hice todo. No me funciona. Sale. No, pero las cosas de repostería uno tiene que saber que para mí, yo, palabra santa de la cocina, no mentira. Pero juega mucho el horno. O sea, si no tenés yo siempre dije horno, eso. Para mí mi horno nunca me favoreció. Porque siempre todo salía hundido en el medio. El tema de la temperatura es tremendo y sobre todo con un bizcochuelo. O con un flan, por ejemplo, también. Son cosas difíciles de lograr. Así que, bueno, esto en cuanto al budín esponjoso, que, bueno, da el título a uno de sus volúmenes de relatos, ¿no? Que se publicó y es uno de sus cuentos más conocidos. Y pasamos al siguiente. El cuento que elegimos se llama Guiando la hiedra, es uno de los relatos más famosos de Eve. La narradora es una jardinera que está arreglando las plantas en su jardín y que de a poco a partir de eso va como hilando esta reflexión sobre las plantas con como distintas ideas que se le van viniendo a la cabeza.
Exactamente. Tenemos nuevamente una descripción en detalle de un mundo que parece en apariencia pequeño, solo que en este caso, como Yací, la narradora, es una adulta y al parecer bastante mayor, las reflexiones que hace y las cosas que nos va mencionando Yací tienen como un tono que se aleja, ¿no? Por ahí de lo tierno y es más profundo, ¿no? Ujú. Mientras riega las plantas y trasplanta una hiedra, ¿no? Que está ahí creciendo, por ejemplo, hace una analogía con las personas y habla acerca de sus hiedras, una grande que tiene y una verde que la guía, y presenta lo que siente y piensa acerca de su jardín. Dice que tardó en ponerse a cuidar a las plantas y por eso tiene algo de maligna, ¿no? Como que al margen de ir reflexionando acerca de temas en general, también va reflexionando a partir de su propia vida y como pensando en qué tipo de persona se convirtió para haber terminado en ese momento arreglando el jardín o guiando esa hiedra Ujú. dentro de su casa, ¿no? Y ahí es cuando pasa a comparar a las plantas con las personas. Dice, las plantas son diferentes de las personas. Algunas personas con una base mezquina adquieren unas frondosidades que impiden percibir su real tamaño. Otras, de gran corazón y capacidad, quedan aplastadas y confundidas por el peso de la vida. Y ella no dice en qué clase de persona se queda, solamente dice que se siente algo maligna, Ujú. ¿no? Y después de hecho se va a comparar, y ahora lo vamos a ver, con las brujas. Entonces podemos pensar que el cuento parte, ¿no? Desde un arrepentimiento que ella tiene acerca de quizá el tipo de persona en la que se convirtió o el tipo de vida que está llevando y cómo la está llevando en ese momento, ¿no? Ujú. Y parecería que cuidar las plantas es como una manera de purgarse, ¿no? Porque cuando cuidas el jardín tenés que muchas veces como cortar cosas, Ujú, tirar cosas, sacar la mala hierba, ¿no? ujú. Y es un poco la terapia que ella va haciendo, como además de que va pensando en estas cosas, un poco física, como que te termina como sacando de tu circunstancia, ¿no? Exacto. Y bueno, justamente cuidar plantas es una actividad que exige paciencia, al igual que el cuento. El goce viene de no insistir antes de tiempo con preguntas como qué pasa o qué va a pasar o de qué se trata, ¿no? Ujú, Ujujú. Bueno, decíamos, este cambio que ella tuvo parecería como que se dio cuenta de algo de su vida o de su personalidad, y explica que ahora toma decisiones por necesidad. Lo que quiere y debe se encuentra en una especie de limbo donde se sufre un poco, pero no tanto como antes. ujú. Por ejemplo, dice que antes rogaba no ser como la madre de las de Barranco, que si no conocen es una obra de teatro así tipo tragicómica, muy conocida de acá Argentina, donde tenemos a tipo la casa de Bernarda Ujú. Alba, ¿no? Como que hay una madre que lleva adelante la casa porque se quedó viuda y un poco está como tratando de controlar a todas sus hijas y todo lo que hacen, y obviamente adquiere un rol bastante maligno por momentos porque se ve obligada a frenarlas de que no se manden ciertos mocos en su juventud, y se vuelve una persona muy autoritaria, ¿no? Entonces, esta narradora nos dice que había momentos en su vida en los que deseaba no convertirse en ese tipo de persona, pero ahora dice, otorgo escaso valor a mis pensamientos y decisiones. Antes mis pensamientos me enamoraban, yo quería lo que pensaba. Ahora pienso lo que quiero, pero lo que quiero se me confunde con lo que debo y perdí la capacidad de llorar. Entonces, es por momentos muy típica, ¿no? Su reflexión de cómo uno va como metiéndose en su propia cabeza, ¿no? Cuando está haciendo una actividad completamente rutinaria, ¿no? Porque podemos pensar que no es la primera vez que arregla su jardín, sino que esto forma parte de su rutina, y cómo por ahí la mente se va como autotraicionando, Ujú. ¿no? En cómo vas sumando reflexiones que por ahí no son del todo optimistas, pero sí te hacen reflexionar acerca de qué persona te convertiste, ¿no? Y yo cuando lo leí esto me quedo como descolocada, porque esto de que antes quería lo que pensaba, me da la idea como de que, bueno, los pensamientos le llegaban y después como que ella se sorprendía por ahí con sus propios pensamientos. Ujú, Y tiene mucho que ver con esto de la meditación, por ejemplo, que te dicen que si estás meditando y como que te aparece un pensamiento, como que tenés que dejarlo que pase. Y creo que esto de estar cuidando las plantas es medio un ujú, acto de meditación, pero en contrario, ella dice, ahora pienso lo que quiero, que también es una cuestión que se practica bastante, ¿no? Como esto de decir, bueno, tus pensamientos construyen tu realidad y vos podés elegir lo que pensar, entonces si tienes un pensamiento que no querés, podés cortarlo y pensar otra cosa. Entonces, como que parece que está entre estas dos, como estas dos prácticas, ujú.
Pero parecería que la segunda le trae más problemas, porque esto Ujú. de lo que quiero se me confunde con lo que debo, ¿no? Y vos decís como, bueno, pero ¿qué debe? Porque nunca te dice como en qué situación se encuentra y Exacto. por qué sería malo o bueno tal vez que pensar lo que querés en vez de querer lo que pensás. Es verdad, además como el momento en el que está haciendo todas estas reflexiones es un momento de ocio, o por lo menos no de un deber así como instaurado por otra persona, sino un deseo personal de mantener el jardín. En ningún momento tenemos como un pantallazo de sus obligaciones o qué tipo de obligaciones tuvo que cumplir en su vida como para haberse confundido de esta manera, ¿no? O que sus pensamientos la hayan llevado a este lugar. Y terminan con esta conclusión que es bastante como estoica de perdí la capacidad de llorar, como si todo le diese igual de alguna Ujú. manera, ¿no? Y que en este punto del cuento uno juega un poco con la idea de no entender si es por una cuestión de la edad, ¿no? Como quizá en la juventud uno vive los pensamientos y los sentimientos con muchísima más intensidad, y cuando uno es mayor se supone que hay un montón de cosas que antes te afectaban que ya por ahí en la tercera edad uno es como que le Ujú. pasan, ¿no? Entonces está como en una especie de etapa de letargo emocional, porque tampoco está bueno, ¿no? Esto de perder la capacidad de llorar si hay tantas cosas que te están pasando por la cabeza. Y se identifica en este sentido con las propias plantas que está cuidando y dice, solo permito que aflore un poquito de agua, ¿no? Y este es un juego con el lenguaje que va haciendo a lo largo de todo el cuento, como esto de ubicarse con vocabulario que uno adjudicaría a una planta, y termina siendo bastante melancólico, ¿no? Porque en realidad las plantas son muy lindas, dan vida, ¿no? Como que purifican nuestro aire y todo, pero no hacen nada, ¿no? Están como estancadas en esa existencia de planta, digamos, ¿no? Y en ese sentido, ella siente una nostalgia desde esta vejez y habla de los chicos. Dice, envidio todo lo que hacen ellos, correr, nadar, jugar, desear mucho. Y este desear no es como sobre todo el punto álgido porque, como decíamos, está en esta etapa más, digamos, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Estancada. Estoica. Si está en esta etapa como más estoica, ¿no? Donde no le afectan por ahí ni las penas ni las alegrías, es como que el deseo justamente es ese motor que te impulsa como a seguir viviendo, ¿no? Porque el Tal querer cual. algo, por más de que te salga o no te salga, como que te impulsa a hacer otra cosa. Ujú. Y en cambio el no desear sería un poco una muerte en vida, ¿no? Como las plantas que justamente, como diría Heidegger, son pobres de mundo. Pobre de mundo, tal cual. Em, no, y que en general se compara no tanto como el mundo animal con el mundo vegetal, en este sentido de que hay una pasividad, ¿no? Ujú. que tienen los vegetales que obviamente los humanos y los animales no tienen, ¿no? Como esta capacidad de vivir, ser activo, tener pensamientos, desear. Y luego de toda esta divagación, ¿no? que parte a partir del cuidar esta hiedra que ella está guiando, piensa en la quema de brujas y es la primera vez que anuncia como un pensamiento diciendo tipo, pienso tal cosa, y dice, pienso ahora en la quema de brujas. Ujú. Y dice que las brujas tenían muchísimas habilidades nucleadas bajo el concepto de reconstituir el orden de lo semivivo. Y si antes estaba como comparando o identificando con las plantas, pareciera que con todo este excursus de las brujas también se autoidentificara con ellas, porque ella se está ocupando de reconstituir estas plantas, ¿no? De alguna manera está haciendo un trabajo parecido al que hacen las brujas al mezclar los elementos que ella narra, o al mezclar plantas, curar, hacer un daño, pero a partir como de lo manual, como por ahí resaltando esa parte, ¿no? de sus capacidades. Ujú. Y además que, bueno, justamente la vegetación sería como la materia prima de las brujas, ¿no? Ujú. Porque después mezclan todos esos yuyos para hacer brujerías. Y también como, siento que también está como esta idea de la bruja y la casa en decadencia, ¿no? Y entonces por Mm. ahí como que está tratando de salir de esa situación, reconstituyendo las plantas. Pienso, por ejemplo, en la de Big Fish, no sé si se acuerdan, que tenía como esta casa llena de enredaderas. Sí, 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 sí. ¿Dura esa película? La pobre bruja. Y también se siente un poco bruja por disfrutar de lo simple, como ella dice, masticar o cocinar lo crudo, e intercambia con otras brujas amigas, ¿no? que serían sus amistades. Las chicas. Quizá como más desde el lado de lo que
una bruja se considera como muy experimentada o milenaria, ¿no? Que tienen como esta edad sin tiempo, una cosa así. Y se alegra por pequeñas cosas, ¿no? Como que se festeja pequeñas cosas, como que pasa por momentos de castigarse, como decíamos antes, con esto de percibir que ya no tiene la capacidad de sentir las cosas como lo hacía, o que perdió la capacidad de llorar, y cuando pasa a hablar de las brujas como que remonta un poco en sus pensamientos y se siente útil en ese sentido, de lo manual, de reconstituir las plantas, de intercambiar con brujas amigas que hacen lo mismo, entonces no sentirse sola en ese sentido. Y dice, antes no era así, sufría por pensar en los que se mueren, vuelven en sueños y dicen, estoy pero no estoy, estoy pero me voy. Y es como una pérdida que evidentemente le causaba mucho dolor, pero que ya no la puede sentir, ¿no? Por esta actitud que tiene ahora. Y quizás justamente es como una manera de protección, ¿no? El poder levantar una pared y decir como, bueno, ya no voy a sufrir por esto. Y sin embargo, siguen volviendo en sueños, ¿no? Porque esto lo narra como si fuera en presente. Exacto. Y además con el tiempo, este dolor, ¿no? Que transmite la pérdida y el por ahí no querer volver a sentirlo, la lleva a pasar, ¿no? De conocer gente nueva, por ahí retraerse y conformarse con ese espacio o ese microcosmos cómodo que encontró con las plantas y su jardín. Y en este momento la reflexión en el cuento se corta y tenemos una elipsis, ¿no? Temporal, donde tenemos que, de la misma manera, ¿no? Que decidimos en el cuento anterior que había algo que no se nos narraba y como que se dejaba pasar de largo. Bueno, ¿qué hacemos con ese hueco, ¿no? Que queda en el medio en este caso? Porque dice, me despierto, estaba cuidando las plantas y reflexionando y de repente me despierto. O sea, ¿qué pasó? Digamos, quizá toda esta escena del jardín fue algo que soñó. Hay una porción que no se transcribe porque simplemente inmediatamente después de cuidar las plantas hubo como, bueno, un momento de descanso en el que se quedó dormida y luego volvió a comenzar el día. O quizá esa reflexión, ¿no? Que nos venían transmitiendo como de asociación libre, ¿no? Porque iba pasando de un tema al otro, solo es algo que se admite en el momento de cuidar las plantas, ¿no? Como que en lo que es lo más cotidiano del día y lo que tiene que ver con cocinarse, por ahí descansar, limpiar y qué sé yo, no hay tanto espacio para esos pensamientos. Solamente se habilitan en el momento de cuidar el jardín, ¿no? Sí, también es como, bueno, el me despierto puede ser como eso de despertar. Claro, como salirse. Finalmente despertar del Sí, sí. sopor, ¿no? Pero me ha pasado muchas veces de soñar que hago cosas cotidianas y después me despierto. Y no las hiciste. Y estaba soñando. ¿Soñás que habías Me tendido lavé toda los la ropa en el dientes. tender? No, te bañas, te lavas los dientes, te preparas el desayuno y te despertás. Y ¡Ay, te ahora pasó de todo nuevo. vuelto! Tipo el día de la marmota. Todo el día laburando. ¡Qué feo eso! No, a mí nunca me pasa. Si bien lo último que venía diciendo era sobre la muerte, cuando ella manifiesta, ¿no? Que se despierta, dice que tiene buenos propósitos para comenzar el día, como por ejemplo no seguir fumando en la cama, asearse, trabajar, guiar la hiedra, como comenzar otro día. Y es un poco, o al menos a mí me pareció, ¿no? Cuando lo leí por primera vez, contradictorio, porque venía como muy pum para abajo, ¿no? Con ciertos pensamientos que iba teniendo cuando cuidaba el jardín y de repente se despierta como con un optimismo que no sé de dónde saca, ¿no? Como que de alguna manera la reflexión del cuento termina siendo optimista porque dentro de todo eso que ella va reflexionando no tiene por qué necesariamente ser triste, sino simplemente cosas que se le van viniendo a la cabeza y así todo elige como comenzar cada día nuevamente, ¿no? Entonces va a volver a cuidar la hiedra y va a volver a pensar en otras cosas y así se van a suceder los días, ¿no? Sí, también da igual un poco la sensación de que es algo cíclico, esta como depresión o este estoicismo y que después es como, bueno, vamos a aprovechar el día y después durante el día como que vuelve a caer, ¿no? Entonces tal vez, si bien es optimista, es como que te da la sensación de que puede ser una persona que no está del todo bien y que ese optimismo es como medio el optimismo de los suicidas, ¿no? Como que dicen que siempre antes de matarse como que tienen este último buen día donde de repente son re felices y después, plaf. Bueno. Pero bueno, termina, ¿no? con una reflexión más hacia lo general, ¿no? Si antes se había quedado simplemente en los pensamientos confinados a ese espacio del jardín y a ella misma, ¿no? Y lo que iba pensando a partir de distintas cosas que
por ahí sucedieron en su vida, ahora extiende la reflexión al mundo en general, ¿no? A lo que hacen todas las personas, como si ella tuviese por ahí el poder de saber qué es lo que todo el mundo está haciendo, y dice: todos están haciendo otros trabajos distintos, tal vez sufran o renieguen o se engripen, no importa, eso pasa y en algún momento tendrán alguna felicidad como esta mía. Me siento tan humilde y tan gentil al mismo tiempo. Y termina con una reflexión, ¿no? Que dice: arre, qué hermosa es la vida. Me reí mucho cuando terminó el cuento, porque obviamente es el arre del caballo, ¿no? Como Sí. el arre. Y es ¿no? como, arre. Y yo tipo, arre, es hermosa la vida, lo leí. Y dije como, no. Seguro Ede no se refería a eso. Pero bueno, era Caro Pardiaco. Me llamó la atención, ¿no? el final de este cuento, porque teníamos como un estilo muy marcado por esa reflexión en el momento del jardín, y como que de repente ese corte pareciera como que nos presentase dos personajes diferentes, ¿no? Como el personaje de esta señora, podríamos decir, en el momento que está cuidando el jardín, y cómo esos pensamientos se la van como comiendo, ¿no? Quizá a medida que realiza esta tarea. Y después a esta señora que se despierta y decide empezar un nuevo día con todo este optimismo. Como que de alguna manera o le veía todo el sentido del mundo a que sean las mismas personas, porque de alguna manera es algo que uno hace muy seguido, ¿no? Esto de tener por ahí un mal día de pensamientos o en el que te carcomas un poco la cabeza, y después al otro día tratás, ¿no? Como de ponerle onda y decir, bueno, hoy voy a tratar de no hacer estas cosas que hice que por ahí me llevaron a tener ese momento como de pensamientos. Pero también podíamos pensar como que había dos versiones distintas, ¿no? De esta persona. La versión que es cuando está cuidando el jardín y la versión que es en su día a día normal. A mí me hizo acordar, hay un poema que se llama La cisterna de un órgano B64, que justamente habla como de una persona que sufre depresión y de cómo es el día cuando no se quiere matar. Y es como, todo es hermoso, la gente me sonríe y todos los colores brillan, ¿no? Y entonces como toda esta alegría así, pum, para arriba, como que parece esto de, y la vida es hermosa, que por eso me da también esa sensación como de alguien que va y viene en los estados de ánimo. Pero como que ese momento es como un momento de lucidez, ¿no? Y es como que es todo perfecto, todo brillante, y como que ojalá no se termine nunca. Y entonces como que también dice, como que me siento mal por la gente que nunca se quiso morir, porque tampoco va a experimentar como este punto tan álgido, ¿no? Claro, como de la vida. Como la subida. Entiendo, sí, entiendo. Sí, puede ser. Pero bueno, es un cuento muy lindo. Las reflexiones que va presentando, ¿no? Son por momentos duras, pero también en esto de construir a este personaje que ya ha vivido muchas cosas, también hay algo lindo, ¿no? Dentro de esa melancolía, porque también habla de una persona que si tiene todos estos pensamientos acerca de los sentimientos es porque tuvo la oportunidad de sentir muchísimas cosas a lo largo de su vida, y eso es algo sí positivo, ¿no? Como haber tenido la oportunidad de experimentar tanto y recordarlo con claridad. Pero bueno, sí es un personaje que tiene por ahí esta dualidad, y que nuevamente Eve lo presenta a partir de un suceso completamente cotidiano, ¿no? Como es el estar cuidando el jardín y por ahí tener un día común en el que después de eso se descansa y se reanuda, ¿no? El día con lo que es la concepción normal, ¿no? De comenzar un día nuevo. Bueno, para terminar tenemos una crónica que se llama Yendo de la cama a la casa, y siempre me confundo y digo de la casa al living por la canción de Dylan. La canción de Dylan o por Alejandra por Pizarnik, que pueden encontrar en las crónicas completas de Eve Ward. En cuanto al tema de la crónica, ¿no? Recordamos sobre este género que lo hemos debatido en cuanto a Leila Guerriero y nuestra teoría de que no existe. No es una cronista, es una cuentista. Pero bueno, es, como habíamos dicho, este género, ¿no? Que un poco se termina confundiendo quizá en la actualidad con el tocar otros géneros literarios. Porque si bien la crónica no establece este pacto de lectura con la figura del cronista, que sí es un yo, digamos, personificado y que podemos unir con el autor, a diferencia de lo que uno tiene en consideración con un cuento, donde la idea es separar al narrador del escritor, también se nos presentan temáticas que suelen tener que ver con cosas reales que pasan, a veces cosas documentales o informativas, y
como habíamos dicho nosotros en ese capítulo, a pesar de lo que se cree, sí hay un trabajo con el lenguaje y sí hay un trabajo con la ficción, ¿no? O puede haberlo. Sí, no se puede escribir objetivamente la realidad, obviamente tiene que haber una decisión de parte del autor, ¿no? De qué va a contar de todo eso, cómo lo va a contar, qué palabras, etcétera. Y de alguna manera, ¿no? Como habíamos dicho, cómo construye a ese yo cronista, ¿no? En el caso de Eve, tenemos muchos libros, ¿no? Dentro de lo que son sus crónicas completas, que son crónicas de viaje, ¿no? Como para mencionar algunos, tenemos a El Viajera Crónica, que se publicó en 2011, o Visto y Oído, que se publicó en 2012, y como les decíamos, todos ellos reunidos en este volumen de crónicas completas. Muy bueno el título, Viajera Crónica. Viajera Crónica, buenísimo. Sí, muy bueno. Y dentro del género de la crónica, las crónicas de viaje son quizá el subtipo más tradicional, si uno quisiera mencionarlo, porque están configuradas bajo límites fijos, porque los primeros ejemplos de este tipo de crónicas datan de las épocas en las que, por ejemplo, no todas las partes del mundo estaban descubiertas y los conquistadores escribían justamente estas crónicas o relaciones de viaje para informarles, ¿no? A la corona, ¿no? O a quienes financiaban la expedición, que eran las cosas que veían, ¿no? Y cómo qué potencial veían en esas cosas descubiertas, obviamente para conseguir, digamos... Las de Colón son tipo, hay muchas plantitas, son muy lindas, me encantan las plantitas. Tuvimos que matar gente, pero hay unas plantitas muy lindas. Exacto. Estas son las crónicas de Indias, ¿no? Por ejemplo, que con Sofi hemos tenido nuestra larga cursada de literatura latinoamericana leyendo relaciones y crónicas de viaje de estos conquistadores. Pero bueno, que son estas relaciones no escritas por los españoles durante el periodo de conquista de América. Cada conquistador, por decirlo así, con un título, con todo lo que carga, ¿no? Tiene su estilo y en lo que se focaliza. Las de Colón no estaban muy buenas. Las de Colón no estaban buenas, ¿no? Las de Cortés. Las de Cortés estaban re buenas. Estaban buenas. Ahí tuve una parte de la de Cortés que narra la toma de Tenochtitlan. Tenochtitlan, sí. Que es tremendo, porque es tipo toda la noche del asedio y de cómo van ingresando a la ciudad. Y él está como triste, Sí, es tremendo, porque está como lamentando que tiene que terminar con esa civilización y es como, my brother in Christ, you are the one terminating the civilización. Claro, tenés el poder, tenés el guante de Thanos, y él hermano. está tipo fascinado por todo lo que hay en la ciudad y la gente, qué sé yo, pero al mismo tiempo como, bueno, no, hay que matarlo porque son unos salvajes, tenemos que conquistarlos y darle el terreno a la corona, claramente. Claro, tengo un trabajo y me voy a quedar con ese trabajo. Bueno, estas crónicas, ¿no? A su vez, de estos conquistadores, tienen sus antecedentes en lo que podríamos decir los relatos de viaje de la Edad Media, donde de la misma manera se iban tratando de descubrir ciertos territorios por ahí más cercanos, ¿no? Y también se hacían narraciones de lo que se veía, ¿no? Y se describía como en detalle todo lo nuevo con lo que se encontraba el viajero. Lo que sucede es que en la modernidad, ¿no? Este cronista conquistador pasa a ser un cronista viajero de espacios que ya tienen dueño, ¿no? Como que no tienen que ser descubiertos. Para los cronistas de las Indias, la narración generaba un lugar de enunciación y una estrategia discursiva porque se privilegiaba la superioridad de esa experiencia como una forma de conocimiento. O sea, se veía algo nuevo que no se había visto antes. Y se hacía un uso textual de esa narración para generar un efecto. En la mayoría de los casos tenía que ver con que, por ejemplo, el rey se sorprenda con ese relato y siga financiando la expedición, porque si los dejaban sin platita, ¿cómo hacían para volver, establecer ciudades y qué sé yo? Con la llegada de la modernidad, el ojo del cronista y su experiencia pasan a ser subjetivos, o sea, no tienen como este objetivo superior a la crónica y no sirven a ninguna estrategia, o sea, sus narraciones no van más allá de generar un efecto de placer literario o informativo, si es que la crónica es más del tipo documental, ¿no? Por eso cada uno por ahí tiene mayor espacio para desarrollar un estilo propio y plasmar la experiencia de una manera original, que quizá en el caso de Cortés y Colón era más que nada una especie de diario, ¿no? Como más en ese sentido de vomitar todo lo que uno veía y sin preocuparse tanto por el trabajo con el lenguaje, por ejemplo. Sobre todo Colón no se preocupó mucho.
Bueno, y en el texto que trajimos, que es yendo de la casa a la cama, perdón, al revés, yendo de la cama a la casa, es un compilado de crónicas que escribió Eve Ward durante su internación. Esto lo escribió poquito antes de fallecer, y si mal no recuerdo, creo que lo editaron sus alumnos porque les dio luego el texto. Y ella ya estaba en edad avanzada y mientras se desarrollaba el tratamiento va contando distintas escenas que suceden en ese hospital, ¿no? Al principio desde la cama en terapia intensiva y luego, bueno, cuando va a ir como mejorando a través de la enfermedad. Exacto. Y a su vez podemos pensar que narra de alguna manera un viaje, ¿no? Como decíamos, las crónicas de viaje, ya que justamente aparece como en este lugar nuevo donde no conoce a la gente, no conoce la manera de transitarlo. Entonces también es como una especie de descubrimiento y de ir como revelando todos los secretos. Y al mismo tiempo, bueno, como decimos, tiene una especie de trayecto también porque pasa de su casa a la terapia intensiva y de la terapia intensiva a una terapia intermedia y luego finalmente a su casa, ¿no? Entonces como todos esos pasos también se pueden ir leyendo como una especie de viaje. Exactamente. Y va conociendo en toda esa travesía, ¿no? Gente nueva que también va describiendo y las experiencias que va recopilando, ¿no? Acerca de lo que es estar ahí y también tener tanto tiempo para observarlo todo, ¿no? Este compiladito de crónicas, que en realidad es una crónica sola, pero tiene distintos subtítulos, respeta muchas de las características que aparecen en las crónicas de viaje más leídas de Eve Ward y en muchos de los cronistas viajeros de la modernidad. En primer lugar, podemos hablar de esta como voluntad de registro, ¿no? Que es tan característica de las crónicas de viaje, porque la narradora, ¿no? De estas crónicas de Eve pesa siempre más, pone más el peso en la voluntad de mostrar otras experiencias y otros lugares que la expresión en primera persona de a mí me parece esto o yo me siento de tal manera, ¿no? Como que la identidad de su yo cronista pareciera construirse de modo indirecto a partir de lo que ella va registrando de los otros personajes, ¿no? Esto se ve sobre todo en los apartados Los principios y los pañales, La enfermera Sara y Mis vecinos de cama, dentro de esta crónica de la cama a la casa, yendo de la cama a la casa, en los que describe las distintas tareas de las enfermeras y a quienes comparten la habitación con ella respectivamente, ¿no? Y bueno, estos personajes es como que van un poco desfilando, ¿no? Y cada uno llega a tener su propia personalidad y su propia voz, al punto de que, bueno, por ejemplo, hay como ciertos doctores que parecen como personaje recurrente, ¿no? Entonces ella los va insertando. Acá trajimos un fragmentito, dice: cerca de mí hay una mujer que tiene la cabeza ladeada. Su cabeza es como autonómica. Le están haciendo un electro. Dice: ¡ay, me duele! Y la enfermera le dice: dobla la cabeza. Basta, ya está. Tenés mugre desde que te bañaron las monjas en el hogar. Esta enferma tiene su cabeza hacia la derecha y se la quieren enderezar, pero me parece que a ella le da lo mismo el mundo visto de costado que de frente. No hay coherencia en las observaciones de las enfermeras. Pueden decir: tengo que limpiar la lengua que está toda verde, o abrir la boca, no seas tan mentirosa. Y a continuación le dice: estás preciosa. Sí, las enfermeras en esta crónica siempre parecen como las personas más buenas, pero más malignas al mismo tiempo, como que tienen esa dualidad, ¿no? Que por momentos pueden ser súper amorosas y por otros son como bastante autoritarias, ¿no? Porque tienen que mantener el orden, sobre todo en una habitación compartida, porque el médico no es que está ahí 24/7, ¿no? Cuidando a los pacientes. Aparte es como muy brutal porque el enfermo se encuentra en una situación claramente vulnerable. Sí, obvio. Entonces cuando les hablan así, como, ¿qué va a hacer? No se va a ir. Tipo, claro, no te puedes escapar. Totalmente. Otra característica, ¿no? Que vamos viendo en este compiladito de crónicas es el tema del paso del tiempo, que obviamente es una circunstancia que se inscribe en la etimología de la palabra crónica, ¿no? De el cronos, que es el tiempo en griego. Sin embargo, lo que domina las crónicas viajeras de Eve siempre es la dimensión del presente, como que tenemos la narración de lo que le está sucediendo en el hospital y de hecho nunca nos termina, ¿no? De describir por qué ingresó o qué es lo que le pasó para terminar en terapia intensiva. Y una vez que llega a la casa, de hecho, la crónica termina, ¿no? No nos habla hacia el futuro de cuáles son sus proyectos o qué es lo que quiere hacer, simplemente nos transmite como este paso del tiempo desde que está en el hospital hasta que llega a la casa de vuelta, tal cual lo dice el título, ¿no? Sí, y en este fragmentito además parece como que, bueno, domina este personaje de la enferma,
Ujú. que me pareció muy curioso porque es verdad que pasa mucho con la gente más grande que a veces hace cosas con el cuerpo que vos decís, ¿por qué está haciendo eso? Sí, Yo sí. tenía un tío abuelo que siempre se paraba como chueco. Entonces cada tanto las hijas le decían, papá, y él se acomodaba. Pero es como que creo que en algún momento de tu vida te ve que perdés conciencia de las Sí. articulaciones, ¿no? Y esto como de estar con la cabeza ladeada también, como que siento que es una imagen muy que he visto en algún momento, ¿no? Como de alguna señora en transporte público, tal vez como de estar así. Este, y es como un personaje que aparece un fragmentito chiquito, pero también como que cobra mucha personalidad, ¿no? Por más de Ujú. que casi que ni habla. Pero como que sabemos cosas de ella por lo que le va interviniendo la enfermera, ¿no? Como esto de que, bueno, viene de un lugar que había monjas. Entonces es como, ¿dónde estaba? Claro, claro, ¿de dónde la trajeron? Es una monja. Exacto. Y lo que está bueno es que la narradora, o sea, esta cronista Eve, ¿no? Que nos está transmitiendo la situación, no establece un juicio, ¿no? Acerca de esta escena que está presenciando, sino que la transmite tal cual, ¿no? Con este diálogo. Y no nos dice después como, ay, todas las enfermeras son así o asá, o, no, bueno, igual esta señora es insoportable. Simplemente narra lo que Ujú. pasa, ¿no? En el periodo temporal en el que sucede, como si fuera una breve escenita de una película, ¿no? Y luego narra como si fuera la especie de setting, ¿no? De un escenario, como si se tratara de una obra de teatro o una película, directamente como que nos dice algo de donde se encuentra en el lugar, pero como que no narra, sino describe, ¿no? La situación. Ujú. Dice, estoy internada en una sala de terapia intensiva, estoy en un sanatorio chico. Las camas están contra la pared, llenas de aparatos que suenan todo el día. Hay dos que dialogan, dum dum, y el otro le contesta, pif. Por el pasillo central, que pasa frente a mi cama, como si fuera una calle, pasa cualquier cantidad de gente. Residentes colombianos, varones y chicas, kinesiólogos, radiólogos, repositores de mercadería de hospital, psicólogos, gente de la limpieza, otros que no recuerdo. En la cocina, los enfermeros pican algo con energía y yo me hago la ilusión de que pican remolacha y cebolla. Vana ilusión. El ruido es a vidrio molido. Muchas veces no ponen biombo cuando un paciente está con la chato cambiándose los pañales, y una vez me pasó que estaba cambiándome el pañal sin biombo y justo enfrente tenía un residente colombiano utilizando la computadora mientras una multitud pasaba por esa calle. Ese pasillo se parecía a un cuadro del Bosco donde aparece el loco de la carretilla. Otro tiene un chancho atado, más allá bailan. Yo pensaba, este lugar parece en Antón Pirulero, o con el culo al aire y sin careta. Es excelente. Esta referencia que hace del caos del momento, ¿no? Como por ahí el desorden que si uno quizá nunca estuvo en una habitación compartida de un hospital, no tiene manera de pensar que es así, ¿no? Ujú. Pero en realidad tiene sentido, ¿no? Que un hospital sea un lugar donde cada uno encuentra el espacio que puede para ponerse a trabajar y donde obviamente va a haber una circulación de gente constante porque hay constantes pacientes para atender. Ujú. Y me gusta que lo compare con esto del cuadro del Bosco, ¿no? Que a mí justo hace poco una amiga me regaló una postal de Un un cuadro del cuadro. Bosco. Un Un cuadro, original, me lo trajo tengo un ahí en mi original de casa. Europa. Y bueno, es este cuadro no tan conocido, El Jardín de los Placeres, que es muy enorme y es un caos, ¿no? Todo Ujú. lo que se ve. Y entonces, si uno tiene esa referencia en la cabeza, se entiende completamente esto que ella dice, donde aparece el loco atado de la carretilla, otro tiene un chancho atado, más allá bailan, porque es Sí, con muchas muchas dimensiones. dimensiones en el cuento y muchas cosas pasando al mismo tiempo que parecen incongruentes unas con otras, ¿no? Ujú. Entonces, que compare un hospital que uno por ahí lo tiene como un espacio tan rígido o de autoridad, ¿no? Que a veces hasta a uno le da miedo, ¿no? El tener que ingresar ahí, lo termina siendo como medio cómico, ¿no? Ujú. Algo que no es. No, yo pensaba esto debe ser pre-COVID porque no hay chance. Sí, no, obviamente. No hay chance de que se fuera así hace 2 años, ¿no? No, tal cual, tal cual. Em, y es muy gracioso también cómo va narrando estas cuestiones más escatológicas, ¿no? De la chata y de los pañales, porque claro, es como algo que no puedes evitar, ¿no? O sea, no hay Ujú. manera de no pasar por eso. Y para los enfermeros y todos es como, bueno, qué sé yo, una cosa de rutina. Y en cambio para la persona que lo vio por primera vez es como lo más terrible del mundo, esto de estar con el culo al aire y sin careta, ¿no? Exactamente. Pero bueno, el tiempo pasa, ¿no? Porque sabemos que el proceso de internación la lleva de vuelta a la casa, como nos dice el título, pero mientras se van describiendo estos escenarios y personajes del hospital, la narración está anclada en el presente. No se presentan, como decíamos, momentos anteriores a la internación, ni se piensa más allá de en el futuro. Hay como una capacidad, ¿no? Que tiene esta Eve cronista de enfocarse en lo que está sucediendo en el momento
y transcribirlo, ¿no? Tal cual sucede como si fuese una escena así de una película. En este sentido, ¿no? Comparte, ¿no? Con otras de sus crónicas de viaje que tienen esta voluntad realista en el lenguaje, donde no va a por ahí adornarlo tanto, o sea, sí con estas comparaciones como la que les mencionábamos del cuadro recién, o comparaciones que tocan lo humorístico, pero no desde lo más lírico, poético del lenguaje, sino que las experiencias se presentan de una manera bastante llana. Y acá les trajimos una cita. Cuando terminan de rociarle la espalda, Juan cambia el tono de voz completamente. Le habla en tono amistoso, a unos pasos de mi cama. No sé cómo llegué a verlos porque todavía no caminaba con autonomía. Hay unos seres que están como echados, no emiten ningún sonido, salvo una señora que se queja muy suavemente y después lanza una carcajada. No saca como conclusiones más allá, ¿no? Ni establece un prejuicio en los personajes, sino que usa el humor o quizá como esta manera graciosa que puede tener como cronista para ver la vida y la transmite tal cual así le parece. Esta parte me pareció muy extraña porque esto de los seres, o sea, en realidad son enfermos, ¿no? Claramente que están Sí. en un estado más por ahí terminal. Me hizo acordar como distintas descripciones de situaciones de guerra, donde pasa mucho esto de la persona como que se deja hacer, ¿no? Por ejemplo, en Los Pichiciegos estaba este tipo de personaje que era como, bueno, estaban todos como organizándose, bueno, Los Pichiciegos, me olvidé decir, es una novela sobre Malvinas donde hay un grupo de gente que se esconde subterráneamente y hay como muchos chicos de poca edad como intentando arreglarse y ver cómo van a sobrevivir. Y algunos deciden como directamente entrar como en un estado catatónico, ¿no? Entonces solo están ahí echados y como que dicen a veces nos tropezamos con uno o a veces se emite un quejido, pero como que no hacen nada. Y como me pareció curioso como la situación de hospital similar al estado de guerra, ¿no? Como que están estos que por ahí ya o se rindieron o como que ya no pueden más y están como los que son como Eve que por ahí tienen todavía la esperanza de mejorar y poder pasar a la terapia intermedia, ¿no? Exactamente, sí, como que se dejan cuidar, pero no hacen nada más allá de eso. Entonces, bueno, ella va mechando, ¿no? Estas reflexiones un poco más, sí, no sé si diría tétricas, pero características de lo que es un hospital, ¿no? Y todo lo que conlleva el estar rodeada de esa gente que se está recuperando, con el humor, ¿no? Que a veces por momentos uno no sabe de dónde lo saca, ¿no? Porque la verdad que si pasaste por una operación o si tu estado de salud es un poco frágil, como que lo que menos se te ocurrirían, siento que serían chistes, ¿no? Pero a ella se le ocurren, o por lo menos encuentra la manera de narrarlos de una manera graciosa, como por ejemplo cuando manifiesta que hay una alumna que la va a visitar y ella nos cuenta: vino a visitarme una alumna con la que tengo confianza desde hace muchos años y le dije que me daba vergüenza que me vieran con el culo al aire y sin careta. Coca me dijo sentenciosamente: Eve, todos tenemos culo. Es una verdad socrática que corresponde al momento en que Sócrates buscaba consenso absoluto antes de seguir avanzando. Efectivamente, Sócrates, todos tenemos culo. Pic comedia. Esta parte es muy graciosa. Porque justamente, bueno, esto retoma la cuestión más rutinaria, ¿no? De lo que es una internación, pero al mismo tiempo, como para cada persona en particular, va a ser distinto. Y esto de la verdad socrática, o sea, que metas Sócrates como en este contexto, digo, ¿por qué? ¿De dónde salió? Exacto. Y me hace pensar también como en una cuestión, como que a veces pensamos que la gente mayor como que no sabe nada, ¿no? Como que le hablan a la gente mayor como si fueran niños. Y acá justamente ella todo el tiempo está pidiendo que le conversen y que le hablen de cosas que no sea la internación. Exacto. Y justamente en este contexto como que empieza a meter esta cuestión más filosófica, para un chiste, ¿no? Obviamente, pero bueno, como que igualmente está ahí la referencia. Entonces siento que también como que subvierte un poco ese estereotipo, ¿no? Del abuelo niño, que es como, bueno, deja que te cuidemos, no digas nada, calladito. En cambio, bueno, ella evidentemente era una persona que sabía mucho, además había estudiado filosofía, así que... Exacto, no, obviamente. Sí, que también está como en un momento cuando ella hace este paso, ¿no? De terapia intensiva a esta terapia intermedia, donde ya sí por ahí tiene como más fortaleza y autonomía y empieza a ver otras cosas de los médicos que por ahí en ese estado anterior, que era como más frágil y más dependiente, no veía. Entonces empieza a describir como al médico como una persona medio diva, ¿no? Que entra con el historial clínico de la gente, o a estos residentes que son extranjeros y que un poco funcionan todos juntos como si fuesen un personaje, porque van por todos lados con sus anotadores. Entonces le va prestando atención a estas cosas desde esa
mirada culta que tiene y la capacidad de escribirlo de una manera completamente original, por más de que sea algo completamente cotidiano. Ujú. Así que bueno, por ahí hemos charlado de Eve. No, eso me quedó que... Trabajo práctico número. Sí, ¿Qué sí. tengo que hacer? Me quedó pegado en la ficha y no lo borré. Así que bueno, esto en cuanto a Eve Ward, Ujú. una escritora que si la verdad tienen ganas en algún momento de leer cuentos cortos o están así un poco atascados con la ¿Quieren lectura, reírse? quieren pasarla bien, por ahí no, ni asustarse, ni ponerse tristes, ¿no? Como simplemente leer por el placer de la Higiarse. lectura. Recomendamos, que ustedes siempre nos preguntan, ¿a qué me puedo llevar a la playa? Bueno, Eve Ward se puede llevar. Ujú. Aparte es muy prolífica, así que tienen distintos géneros. Si les gusta más la novela, el Ujú. cuento, la crónica, tienen ahí para explorar. Y bueno, mismo si están buscando por ahí tener así como otra percepción acerca de la escritura, pueden conseguir este libro de Liliana Villanueva, que yo he leído un par de fragmentos, no lo leí en su totalidad, pero está muy bueno y siempre es útil, ¿no? Reflexionar acerca de la escritura a partir de una persona que no sea Stephen King, ¿verdad? Sí, siempre además me parece como interesante esto que sucedió donde se empezó a valorar lo que había escrito más primero cuando estaba viva, pero segundo cuando era más grande, ¿no? Porque muchas veces pasa que tenés que esperar a que se muera la persona o que parece que nunca lo vas a lograr, ¿no? Sí. Y la otra vez en el taller de escritura cuando leímos Lorrie Moore, yo siempre digo, Lorrie Moore la tengo acá porque autoayuda lo sacó a los 27 años. Y digo, ¿cómo hiciste para escribir tremendo libro tan joven? Y tenemos después a personas como Eve Ward, que por ahí llegó el reconocimiento como de manera mucho más tardía, pero que nunca dejó de escribir, ¿no? Como que siempre siguió escribiendo y vemos que toda su producción es muy, muy buena. Entonces, como nada, para que si escriben y dicen, ay, nunca me van a publicar, bueno, no se rindan. No se rindan, que aún pueden publicar, aún pueden ser reconocidos. Ella en 2010 llegó a Clarín y recibió sus muchos reconocimientos. Y también nada, tenía como este grupo de discípulos que la apreciaban mucho y que, bueno, de allí han salido varios escritores. Acá, bueno, también Sofi me comentaba que Marina Mariach, que es una autora que queremos mucho, participó de algunos de sus talleres, bueno, obviamente Liliana Villanueva y otros, entonces también es como muy lindo saber que fueron sus mismos alumnos quienes desarrollaron sus propias carreras, pero además se encargaron de rescatarla a ella, ¿no? Sí, incluso en la crónica termina con que los alumnos la reciben en la casa, ¿no? Como que ellos fueron los que le prepararon la casa para cuando volviera. Exacto. Que también me parece como muy tierno porque es como, bueno, por ahí alguien que no tiene hijos piensa como, bueno, ¿quién me va a cuidar cuando sea grande? Y es como, tipo, hacer tal impacto en la gente que después incluso tus alumnos vengan a ayudarte, me parece como que habla muy bien no solo de ella como escritora, sino como persona, seguramente la querían mucho por algo, ¿no? Exactamente. Así que bueno, nada, como siempre la crítica no ocupándose de de su no estilo. De su no estilo. Así que bueno, si están pensando en investigar alguna autora argentina que no se haya investigado mucho, ahí la tienen a Eve Ward porque no había un paper acerca de ella. Bueno, próximo paper. Nos tenemos que poner a elaborar, chicos. Sobre Eve. Así que bueno, nada. Nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.